buenas tardes y bienvenidos a Tech Journal, el noticiero que te mantiene conectado de las últimas tendencias del mundo digital y tecnológico. Hoy tenemos un especial imperdible. Hablaremos sobre lenguajes formales, un pilar fundamental de la computación. Con ustedes los acompaña Valeria Celedón Marenco y mi persona, Sofía Varela Montal. En este especial de Tech Journal te llevaremos a descubrir uno de los pilares más importantes de la informática moderna. A lo largo de este programa exploraremos cómo los computadores entienden nuestras instrucciones, qué papel cumplen las gramáticas y los autómatas y por qué este tema es esencial para el futuro moderno de un ingeniero. Para el desarrollo de este maravilloso episodio tendremos a 5 estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de la Costa, incluyendo a sus maravillosas presentadoras. Y sin más palabrerío, empecemos con este maravilloso episodio. Para comenzar nuestro especial, empecemos por lo más importante. Sofía, ¿qué son exactamente los lenguajes formales? Bueno, vale, mira, los lenguajes formales son sistemas compuestos por símbolos y reglas que permiten formar cadenas con un significado específico. Estos son usados para comunicar computadores de forma exacta y una de sus características principales es que tienen un alfabeto definido, reglas de formación llamadas gramáticas y son aquellas que permiten validar una cadena cuando pertenece o no al lenguaje. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Aquí nos acompaña Isabela Cartero, estudiante de ingeniería. Isa, ya sabemos que son los lenguajes formales, pero ¿en qué se diferencian de los lenguajes que usamos todos los días? Estos dos tipos de lenguajes pueden parecer muy similares, porque ambos sirven para comunicar algo, pero en realidad son muy diferentes. Los lenguajes naturales como el español o el inglés son los que usamos todos los días. Son espontáneos, son flexibles y pueden tener varios significados dependiendo del contexto o de la forma en que se digan las cosas. Por ejemplo, si yo digo, ese programa está mal, puedo referirme a que no funciona, a que es aburrido. Eso demuestra que el lenguaje natural es muy ambiguo y es una de sus características, de hecho, al contrario del lenguaje formal. Los lenguajes formales fueron creados por los seres humanos para evitar cualquier tipo de confusión. Tienen reglas muy estrictas que indican qué combinaciones de símbolos son válidas y cuáles no. Este tipo de lenguaje se usa principalmente en matemáticas, lógica y computación, porque las máquinas necesitan instrucciones exactas, sin espacio para interpretación personal. Podríamos pensar en el lenguaje formal como el idioma en el que hablan las computadoras, mientras que los lenguajes naturales son el que hablamos nosotros. Le damos la bienvenida a Gabriel Ortiz, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de la Costa. Gabo, pero ¿por qué son tan importantes estos lenguajes formales en el mundo de la tecnología moderna y dónde se emplean? Los lenguajes formales son muy importantes porque nos permiten comunicarnos con las computadoras sin margen de error ni ambigüedad. Estos utilizan símbolos y reglas precisas para poder comunicarnos con las computadoras con exactitud y saber qué vamos a hacer. ¿Por qué son importantes? Porque son la base de la programación en lenguajes como Python o Java. También porque nos permiten analizar y comprobar si un programa está bien escrito. También nos sirven para diseñar compiladores, algoritmos de programación y sistemas lógicos, donde se usan en el diseño de lenguajes de programación, compiladores e intérpretes, inteligencia artificial y verificación de software. Bueno, vale, ahora que estamos en toda esta sintonía con el tema de lenguajes formales, por favor, danos algunos ejemplos que vemos en nuestro día a día y ni siquiera sabemos que lo tenemos. Bueno, Sofía, en el lenguaje matemático usamos estas expresiones como lo son 12x más 3 igual a 9, en las cuales solo tienen una sola resolución. En los lenguajes de programación, como lo son JavaScript, Python, C++, el idioma en que los programadores le hablamos a los computadores. Interesantísimo, vale. Eso sí, si cometes un error, si te comes algún signo, hasta ahí llegas. Me imagino. En HTML y en XML, estos son los que tienen las páginas así de bonitas. En lógica y expresiones formales usamos símbolos como entonces y wow, que sirven para que los sistemas tomen decisiones sin confusión. Uy, vale, este tema está interesantísimo, me ha encantado. Y sí, señoras y señores, toda gran idea tiene su origen, así que Dylan Lora, estudiante de Ingeniería de Sistemas, por supuesto, cuéntanos, ¿quién fue el gran impulsor de estos lenguajes formales?
Noam Chomsky creó la jerarquía de Chomsky. Esta es la clasificación de lenguajes formales de 4 tipos, de 0 a 3 según la complejidad de su gramática. Su aporte fue fundamental porque vincula directamente la teoría del lenguaje con las potencias de las máquinas autónomas, que pueden reconocerlos, sentando así las bases de la ciencia de la computación teórica. Gabo, ya que hablamos de la jerarquía, veamos qué son las gramáticas y cómo funcionan dentro de estos lenguajes. Según la jerarquía de Chomsky, estos se conforman de 4 tipos. Tipo 0, sin restricciones. Este lenguaje no tiene limitaciones, son todos lenguajes posibles. En general se utiliza más en la teoría. El tipo 1, sensible al contexto. Estas reglas dependen del contexto. Esta más que todo se utiliza para describir una estructura más compleja. El tipo 2, que sería libre de contexto, no depende del contexto y esto se utiliza más que todo en los lenguajes de programación, ejemplo Python o Java. El tipo 3 sería el simple, como el regular, como tal es el más simple, que se utiliza más que todo para validar una contraseña o un correo. Isa, antes de continuar, hay 2 conceptos que debes conocer si quieres entender el poder de los lenguajes formales. Estos son homomorfismo y lema de bombeo. Coméntanos un poco sobre ellos, por favor. Bueno, dentro del estudio de lenguajes formales hay conceptos que nos ayudan a analizarlo, como el lema de bombeo y el homomorfismo. Empecemos hablando del lema de bombeo. Este es una herramienta matemática que se usa para comprobar si un lenguaje es regular o no. En palabras sencillas dice que si un lenguaje es regular, entonces las cadenas suficientemente largas que pertenecen a él se pueden bombear, es decir, repetir una parte sin que pierda su validez. ¿Cómo así? Si un lenguaje es regular, cualquier cadena suficientemente larga puede dividirse en 3 partes, X, Y o Z, y al repetir la parte Y una o más veces, la nueva cadena sigue perteneciendo al mismo lenguaje. Vamos a explicarlo con un ejemplo más práctico. Supongamos que el lenguaje contiene todas las cadenas formadas solo por la letra A, la cadena original, y lo dividimos en X, Y o Z. Bombeamos Y y el resultado debe seguir siendo válido. Esto demuestra que el lenguaje sí es regular, pero si al repetir la cadena y la cadena deja de pertenecer al lenguaje, entonces no es regular. Por otro lado, el homomorfismo es una transformación que toma los símbolos de un lenguaje y los convierte en otros, sin alterar su estructura ni el orden de los símbolos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicarlo mejor con un ejemplo. Si tenemos un lenguaje con las letras A y B y aplicamos el homomorfismo, cambiamos A por 1 y B por 0, el lenguaje se transforma, pero sigue teniendo la misma forma. Esto se utiliza para simplificar lenguajes o compararlos entre sí, lo cual es muy útil en la teoría de la computación. Ok, ya hablamos de lenguajes formales en general, pero ahora bajemos un poquito el nivel, ¿vale? Y analicemos qué es un lenguaje regular. Un lenguaje regular es un tipo de lenguaje formal que puede ser definido por una expresión regular generado por una gramática o reconocido por un autómata finito. Bueno, Sofi, te voy a dar un ejemplo. Ok, vale. ¿Has visto cuando una página te pide que ingreses una contraseña con al menos un número? Claro, muchísimas veces. Bueno, ese es un claro ejemplo de esto. O cuando buscas en Google un patrón como palabra.com, pues ahí detrás de eso hay un lenguaje regular trabajando. Muy interesante, ¿vale? Dylan, hablando de eso, tengo entendido que las expresiones regulares son más útiles de lo que imaginamos. ¿Puedes explicarnos para qué son y cómo se utilizan estas? Bueno, iniciemos con que las expresiones regulares son fórmulas o patrones de texto que definen un conjunto de cadenas o caracteres. Por ejemplo, el patrón A por B describe la cadena como B, también la puede escribir como A por B o AA, B, etc., entre otras. ¿Y para qué se utilizan? Bueno, la idea principal de esto es buscar validez de un texto. Por ejemplo, verificar si un email tiene un formato válido. Además de esto, se extrae información del número del teléfono o fechas de documentos, que sirve mucho para el área administrativa. Y si hablamos de reconocimiento, llegamos a uno de los conceptos más fascinantes, los autómatas. Dylan, ¿en qué consisten y para qué sirven? Un autómata es un modelo matemático de una máquina con estados finitos. Puede imaginarlo como un diagrama de flujo que lee una cadena como símbolos entre A y B y describe si los acepta o los rechaza. ¿Esto es para qué sirve?
Esto sirve para reconocer los lenguajes formales. Un autómata decide si la palabra pertenece o no pertenece a un lenguaje específico. Además de eso, sirve para modelar y diseñar hardwares. Son la base teórica para crear, analizar léxicos en los que los compiladores, que son los que se utilizan para leer y entender el código que escribimos. Para cerrar la parte teórica, veamos un tipo especial de autómata, el finito. ¿Este para qué sirve, Isa? Un autómata finito es un modelo matemático que simula una máquina con un número limitado de estados. ¿Qué quiere decir esto? Que se llama finito porque solo puede estar en un estado a la vez y tiene reglas que determinan cómo pasar de un estado a otro dependiendo del símbolo que lean. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Imaginemos que un programa que verifica si una contraseña tiene la estructura correcta. Este sistema está comprobando paso a paso si cada símbolo que introducimos cumple con las reglas, igual que haría un autómata finito. Pero estos modelos se usan en muchísimas áreas. Hoy comprendimos que detrás de cada programa, cada aplicación y cada línea de código hay un lenguaje preciso. Son aquellos que nos enseñan que la tecnología no es magia, es lógica, estructura y comprensión totalmente precisa. Y aunque no lo veamos, están presentes en cada una de las cosas que usamos diariamente, desde una simple búsqueda en internet hasta sistemas más avanzados como la IA. Porque entender el lenguaje de las máquinas es entender el futuro, señores. Esto fue Tech Journal, nuestro episodio especial de lenguajes. Gracias por acompañarnos. Gracias a nuestros estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de la Costa, Vale, Gabriel, Dylan e Isa. Y gracias a ustedes por sintonizarse. Hasta la próxima edición.